Hola, soy Mónica y esto es Mil libros y una vida. En el vídeo de hoy te traigo las lecturas que leí en el mes de enero. Y nada, deciros que he leído 16 libros y un abandono, o sea, mi primer abandono del año. Así que empezamos bien, empezamos bien. Deciros que casi todos los libros que he leído en enero han sido sacados de la biblioteca, de Biblio y de libros que tenía en mi casa. Y también de libros pues que tenía guardados en un disco duro de mi anterior libro electrónico. O sea que he ido pues reciclando un poco porque tengo un montón de libros ahí en ese disco duro. Entonces pues cuando veo que algún título me puede venir bien, que a lo mejor lo tengo, pues lo saco desde ahí. En esta ocasión el vídeo sí que lo voy a dividir en dos porque creo que me voy a explayar bastante con algunos libros. Así que, bueno, no me enrollo más y empezamos. Bueno, pues comencé el año con un libro de eBiblio que se llama Audición de Katy Kitamura. Claro, yo ya sabéis que yo no investigo nada, yo veo los títulos, veo portadas y me adentro. Y digo, ostras, un libro oriental, qué bien para empezar el año. Y fue mi gozo en un pozo. ¿Por qué? Porque sí, vale, Kitamura es un nombre oriental, pero resulta que la autora, que sí que tiene orígenes japoneses, pero es estadounidense, es decir, nació en Estados Unidos, es como la segunda generación pues de japoneses que viven pues en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa? Que su escritura es bastante norteamericana y se notaba un montón. Y el libro, pues, a mí no me entusiasmó mucho, por no decir que no me entusiasmó nada. Está dividido en dos partes. La primera parte sí que me gustó mucho, pero la segunda parte es una ida de olla que no hay Dios quien lo entienda. Bueno, ¿de qué va esto? En Audición lo que nos cuentan es la historia de una actriz famosa de teatro y como actriz famosa pues tienes esas ínfulas, ¿no? Es egocéntrica, es egoísta, se cree una diva, se cree una estrella. Entonces está ya en el declive de su carrera, porque la mujer pues va cumpliendo años y claro, cada vez pues tiene menos papeles importantes. Entonces va a ser como la super gran obra del final de su carrera. Entonces, pues nada, nos van contando pues eso, las excentricidades que tiene esta señora, sus ínfulas y de repente aparece un muchacho, pues como de unos 20 años, que él cree que ella es su madre biológica. Entonces aquí nos van a contar una cosa que hace que sepa si es verdad que puede ser su hijo o no es su hijo. Bueno, al final de la primera parte sí sabes perfectamente si ese chico es hijo biológico de esta señora o no. Y es bastante claro, porque es muy evidente, porque ella te cuenta la historia de por qué sabes si puede ser o no puede ser. A ver, no os quiero decir si es o no es, pues si vais a leer el libro para que tengáis un poquito de aliciente, ¿no? Esta es la primera parte, ¿no? Nos cuentan un poco pues la historia de esta actriz, las cosas que le van pasando. Pero la segunda historia, o la segunda parte, es una ida de olla total, que no sabes muy bien por qué llega la situación a la que llega, porque es tan inverosímil y tan irreal, porque dices tú, una persona con dos dedos de frente, pues esto no lo aguanta o esto no lo tolera, más bien eso, no lo tolera. Entonces, la primera parte muy muy bien, pero la segunda parte yo os digo que es una ida de olla total y es un sinsentido la historia. Yo decía, digo, es que no sé qué puñetas estoy leyendo. Entonces, pues yo para mí es un 2,5, es decir, es un medio truñi. Ya sabéis que yo a partir del 3 no es truñi, pero un 2,5 es que no llegas al aprobado y en esta ocasión pues esta historia no llega al aprobado. Lo siento en el alma, yo sé que creo que este libro ha tenido mucho boom. A mí me está dando un poco de miedito los libros estos que recomienda todo el mundo, aunque yo no he visto ninguna recomendación de este libro. Las cosas como son. También es verdad que yo vivo en un mundo un poco irreal y voy un poco pues a mi bola, como se suele decir, pero de verdad que yo no le vi sentido a este libro. De hecho, tuve que comentarlo con ChatGPT y me dio como desasosiego. Entonces, pues, un 2,5. Lo siento, pero este libro no es para mí.
El siguiente libro que leí fue La oración del mal de Francisco Castro. Este también lo saqué de eBiblio y este libro lo leí porque me apunté en el reto de Ana y la trinchera de las letras y la premisa era un libro que transcurra en un convento, en un instituto, en un psiquiátrico, es decir, en algo cerrado. Entonces, claro, yo vi convento, digo, bueno, a ver. Lo que pasa que después, bueno, ahora os cuento, pero tuve que cambiar la premisa, o sea, tuve que cambiar la premisa, tuve que cambiar el libro porque la premisa aquí no encajaba bien, que eso ya os lo contaré con el libro que sí iba en esa premisa. Se me olvidó cambiarlo en el grupo, lo siento, Ana, pero bueno, lo digo aquí. Bueno, ¿de qué va este libro? Creo, y no estoy muy segura, que a lo mejor me estoy aquí lanzando a la piscina, que es como la segunda parte de un libro anterior de este autor. No lo sé, ¿vale? Yo lo leí bien, o sea que a mí no eché de menos una primera parte, o sea que hasta ahí bien. Bueno, aquí nos trasladamos a Vigo y en un convento pues aparece brutalmente asesinada una novicia, pero cuando digo brutalmente es súper brutal, o sea, una escena súper dantesca. ¿Y qué ocurre? Pues que esta novicia lleva muy poco tiempo en el convento, lleva solo una semana. Entonces, claro, se disparan ahí todas las alarmas. Entonces empieza la investigación de, a ver, cómo en un convento de monjas de clausura, es decir, de estas monjas que viven recluidas, que no salen para nada, cómo alguien pudo meterse en el patio y hacer lo que le hizo a esta novicia. De repente, así como sin venir a cuento, aparece como un exnovio de esta chica y él se declara culpable. Pero claro, las cosas no encajan, es como demasiado sencillo, ¿no? O sea, aparece esta chica muerta, de repente aparece su supuesto novio y él dice que él la mató pues porque no podía estar con ella y porque osó a meterse a monja de clausura. Pero no cuadra. ¿Por qué? Pues una, porque la chica era una estudiante excepcional y estaba a esto de entrar a la universidad y quería estudiar medicina. Otra era las redes sociales de esta muchacha, pues que salía en bikini, salía en las playas y no daba como a entender de que esta chica tuviese la vocación de meterse a monja de clausura. Entonces empiezan a investigar y hay toda una trama dentro de este caso. ¿Por qué? Porque no es nada lo que parece. Hay un cura que está buenorro, yo me lo imaginaba un poco como el pájaro espino, ¿no? O sea, un señor un poco que va de cura, que está muy buenorro, de estos de gimnasio. Imaginaros, no sé, a un tío cacha, ahí de cura con su alzacuellos, que tiene a todas las feligresas pues mordiendo los pies. Y van descubriendo cositas feas pues de este supuesto cura, bueno, no supuesto, es un cura. ¿Por qué tiene tanto poder? Hay como una especie de secta metido dentro de ese convento y una serie de cosas un poco extrañas que se van a ir esclareciendo pues mientras vas leyendo el libro. El libro está bien, me entretuvo, pero lo vi bastante flojete. Es decir, sí, me gustó lo que es la esencia, me gustó todo cómo lo van llevando, ¿no? Todas las pistas que te van dando, aunque a ver, cuando llevas 100 páginas del libro o 150, tú ya sabes quién es supuestamente el asesino o quién es el cabecilla, no el que lo ejecutó, pero sí el cabecilla. Ves que todo está oliendo como un poquito mal, te das cuenta de que ya sabes más o menos por dónde va a ir la cosa. Entonces no me terminó como de convencer. Sí está muy bien escrito, los capítulos son cortos, es una lectura ligera, te entretiene y demás, pero ya os digo, para mí le faltaba como un poquito más de chispa y un poquito más de chicha. Aún así, yo le puse 3 estrellas. Bueno, el siguiente libro que te traigo, este es de Estantería Cero, un libro que es súper viejito, no es mío, es de Josué, ahora os lo voy a enseñar, pero os voy a poner primero en contexto. No hace mucho salió pues la peli de este libro en el cine y me quedé con ganas de verla. ¿Por qué? Porque primero quería leerme el libro, porque yo lo había leído siendo muy joven, pero no me acordaba. Pero se me fue la película al final, pues la quitaron del cine, pero bueno,
yo me leí el libro. Y seguramente aquí mucha gente se vaya a enfadar o mucha gente me va a criticar porque es un clásico, pero a ver, yo ya sabéis que soy muy sincera. Estoy hablando del extranjero de Albert Camus. Ya veis, el librito lo tengo el pobre hecho polvo, no es mío, es de Josué. Él se lo leyó, además lo tiene aquí puesto en el año 92, y yo lo leí en el 2007. De verdad es que no me acordaba mucho de este libro. Y a ver, vamos a ir por partes con este libro porque creo que es un libro que ha envejecido mal. Yo reconozco que lo que cuenta en la época en la que se publicó fue súper revolucionario, pero en pleno siglo XXI este libro se ha quedado totalmente obsoleto, porque lo que aquí se escandaliza la gente, ¿no? O sea, todas las cosas que le van pasando pues al protagonista, pues a día de hoy no nos parece tan raro. Entonces, por eso digo que es un libro que no ha envejecido bien. Sí que reconozco que en su época esto tuvo que ser la leche, porque trata temas pues como el ateísmo, como la negación, como el individualismo. Entonces, claro, todo eso a día de hoy pues como que no nos choca. Con esto quiero decir que esto se lo das a un chaval de 14, 15 años y te va a decir, menuda el libro que me acabas de dar. Bueno, ¿de qué va esto? Así un poco a grandes rasgos, sin hacer spoiler, por si hay alguien que no ha leído El extranjero y le apetece leerlo. Bueno, pues aquí arranca con una bofetada que es la muerte de la madre pues, del protagonista. Bueno, pues él está trabajando, de repente pues le dicen pues que su madre ha fallecido y que pues nada, pues que tiene que ir a un asilo pues a velarla y demás y hacer pues el sepelio y esas cosas que se hacen. Esa es la primera cosa rara que a lo mejor verían en esa época, cómo un hombre mete a su madre en un asilo. Y a ver, que esto a día de hoy es bastante normal que llevemos a los abuelos a un asilo, ¿vale? Pues imaginaros en esta época. Vale, pues va este hombre pues a velar a su madre y a sus cosas. ¿Y qué pasa? Pues que él no tiene la reacción pues que a lo mejor ellos pensaban que iba a tener. Lo de, yo qué sé, pues llorar mucho, suplicar, ver a su madre de cuerpo presente, él no quiere en ningún momento verla. Entonces eso como que le va como poniendo puntos de insensible. ¿Qué pasa? Pues que él no vive en el mismo sitio del asilo de su madre, sino está lejos. Entonces tiene que coger un transporte público y se va a ver pues con una mujer con la que tiene pues una relación, vamos a decir, íntima. Y claro, ¿cómo osas tú de tener una relación íntima con una mujer cuando acabas de enterrar a tu madre? Bueno, aquí va sumando puntos el pobre hombre, ¿no? De cosas inmorales que se le pasan a él por la cabeza. ¿Y qué ocurre? Pues que un día comete un delito que a lo mejor, visto desde otro punto de vista, no le hubiese caído la pena que le cae, pero empiezan a cuestionarle pues todas las cosas que había hecho con la muerte de su madre. Eres un insensible, porque claro, él después dice que no se quiere confesar, eres un ateo, ¿cómo se te ocurre negar a Dios? ¿Cómo se te ocurre ver a una mujer que acabas de enterrar a tu madre? ¿Cómo se te ocurre fumarte un cigarrillo al lado de la tumba de tu madre? ¿Cómo se te ocurre hablar? Entonces, claro, van cuestionándole todas las cosas que este hombre hizo, que ya os digo que a día de hoy sería súper normal, y es como una doble moral o una hipocresía, o no sé cómo definirlo. O sea, es un libro muy filosófico, pero que claro, que a día de hoy esto, ya os digo, esto se lo deja a un chavalín de 15 años y os va a decir, vale, sí, muy bonito, pero no entiendo por qué crucifican a este hombre cuando esto se hace a día de hoy. Entonces, por eso os digo que sí, la obra es una maravilla, todo lo que queráis, pero a día de hoy esta obra no ha envejecido nada bien. Creo que es lo único que he leído de Albert Camus, sí. ¿Va a ser lo último? No, seguramente si cae en mis manos pues, otra cosa de Albert Camus, pues seguramente pues la lea. Sí es verdad que me pica mucho, mucho, mucho la curiosidad de saber cómo han hecho la película, porque a ver, así la trama en sí no es tan
porque esto es más bien psicológico, ¿no? Es como el machaque, ¿no? Ese diálogo interior que tiene el autor y más los que están alrededor de él, ¿no? Son como diálogos interiores y no sé cómo habrán plasmado eso en la película. Entonces me pica mucho la curiosidad de ver El extranjero, la peli. Cuando la vea, pues ya os haré un vídeo de película versus libro, porque creo que podría ser interesante. Yo a este libro le he puesto 3 estrellas, porque, a ver, reconozco que en su época esto tuvo que haber sido la bomba. A día de hoy ya os digo que no ha envejecido bien. Bueno, el siguiente libro que te traigo también es de Estantería Cero. Este lo compré en la Feria del Libro de hace como 2 años o así. No es la primera vez que leo a este autor, es un autor canario. El libro es Crónicas de un escritor mindundi, de Jausi Manuel Fernández. Y nada, este libro es divertidísimo, sobre todo si eres canario te vas a sentir muy, muy identificado. ¿Y de qué va esto? A ver, todos hemos ido a ferias del libro, todos hemos visto pues a esas personas que están allí pues pasando horas mostrándote su libro para que lo leas, que ellos te cuentan un poco, o sea, como vendiéndose. Pero ¿qué pasa cuando tú eres un escritor que no te conoce ni el tacto, que tus libros solo los has leído tu abuela y tu madre y poco más, y otro amigo? ¿Cómo te enfrentas al mundo en esas giras nacionales, teniendo en cuenta que tú eres canario y tú cada vez que tienes que ir a la península, pues tienes que ir en avión o en barco? Normalmente vas en avión porque es menos, tardas menos tiempo. Entonces imaginaros un escritor pues que no lo conoce nadie, que se va a la gran ciudad como puede ser Madrid y que vaya a la feria del libro y que no vaya nadie. Bueno, pues a través como de un diario y de por comunidades autónomas, él nos va contando pues todas esas aventuras y desventuras que va teniendo pues a lo largo de los meses, presentando pues su libro que no lo lee nadie. Entonces cuenta cosas muy divertidas como que está pues en una librería grande y le preguntan pues que dónde está el libro de no sé qué, que se piensan que él es pues el hombre pues que está allí trabajando en la librería, o que le ponen su mesa y su silla y de repente una señora se sienta con todas las bolsas encima de la mesa porque le dice que está muy cansada. Bueno, van pasando un montón de cosas, entonces él te va contando con mucho humor pues la satisfacción que les da cuando a lo mejor va una persona a su firma, o cómo va la presentación de un libro y no se presenta a nadie. ¿Sabes? Son historias súper divertidas, pero también te hace pensar y decir, ostras, es que no sabemos la realidad pues, de estos escritores pues, que están empezando, o estos escritores que no los conoce nadie, todas las cosas que les van pasando. Por ejemplo, cuenta en una feria del libro que va a Madrid y que lo ponen al lado de un bestseller y que a su mesa no va absolutamente nadie. Entonces, pues nada, él te lo va contando, es muy divertido, la verdad es que yo me reí muchísimo. Tiene cosas que yo me sentí súper identificada por ser canaria. ¿Eso significa que tú, porque no seas canario, no te vas a sentir identificado? Pues sí, seguramente sí, porque hay cosas pues muy curiosas, porque eso también lo he pensado yo, sobre todo en el metro de Madrid, que yo no sé por qué va la gente siempre con tanta prisa. A lo mejor es que yo estoy acostumbrada a ir como más despacio por la vida, y yo cada vez que voy a un metro de Madrid, yo me estreso muchísimo. Y yo siempre he dicho que tú te quedas quieto en mitad del metro de Madrid y de la gente que va y con lo deprisa que va, te van llevando a volandas. Eso lo tengo yo clarísimo, además. Bueno, pues todas estas cosas las va contando Jausi, ya os digo, un clave de humor, muy divertido. Yo tengo aquí cositas señaladas porque me hicieron mucha gracia. Tiene también ilustraciones, porque es que le van pasando unas cosas muy divertidas de cómo él alquila habitaciones de pisos compartidos, los compañeros que le tocan, o sea, es que le pasan un millón de cosas. A ver, y no solo son desgracias, ¿no? De cosas que le pasan, sino también cuenta cosas como muy bonitas, de cómo va a un sitio, lo reconocen porque han leído su novela un montón de personas, cómo va a un colegio en un pueblo de Almería y cómo lo acogen, cómo al año siguiente va y lo reconocen y se acuerdan de él. O sea, el libro está muy bien y es verdad que te pones en los pies, pues ya os digo, de estos escritores que no son tan conocidos, y las
cosas que le van pasando, y además él te cuenta de que él no puede vivir de vender sus libros, ¿vale? Porque si no se muere de hambre. Ah, y todas las cosas que tiene que pagar por su cuenta, o sea, no se las paga la editorial, ni nada por el estilo, o sea, él sus viajes se los costea él. Cosas como muy tristes, como por ejemplo que vas allí y no le han puesto el stand, tiene que hacerlo él, o que ni siquiera le ofrecen una botella de agua, o sea, cosas que nosotros pasamos por alto y no vemos pues todo lo que hay pues detrás de estas ferias del libro, de estas firmas, de estas presentaciones, y que no todos son Pérez Reverte ni Santiago Díaz, ni no sé, no se me ocurre así ninguno más, ¿sabes? También hay escritores mindundis como Yausi, que ya no están mindundis, y nada, yo os lo recomiendo, es muy divertido. Yo le puse 4 estrellas, yo me reí un montón, creo que también necesitaba este tipo de lecturas después del extranjero, de audición, que fueron como un poco meh. Entonces digo, bueno, pues este es muy guay, este está dedicado, porque este, ya os digo, este me lo firmó, me lo dedicó. No sé si se ve bien la fecha, pone 12 del 10 del 24, lo vengo a leer a principios del 2026, yo soy así, voy acumulando. Como veis, pues nada, está dedicado, firmado, y aquí tenéis, pues, muy divertido, con sus ilustraciones, está muy chulo. Le puse 4 estrellas, como veis. ¿Veis que tienen los posts? Bueno, pues estas son las anécdotas con las que yo me siento súper identificada por ser canaria, y cosas que me han pasado a mí también, pues sobre todo en grandes ciudades como puede ser Madrid. O sea que muy recomendable. Bueno, el siguiente libro que te traigo son Crímenes Rurales, escrito por las amigas estupendas. Este lo saqué de eBiblio. Tengo que deciros que yo a estas chicas yo no las conozco. Por lo que leí en el prólogo, tienen un podcast, no tengo ni idea. A ver, yo los únicos podcasts que escucho son los que están en iVoox. Yo no tengo ni Podimo, ni Spotify. O sea, si son de estas cosas que hay que pagar, pues yo lo siento en el alma, pero no pago para escuchar podcast, ¿eh? Entonces, no sé de lo que van los podcasts de esta señora. Yo vi la portada, me gustó, vi que eran crímenes reales de España, y bueno, pues me lo llevo, y menudo chasco, de verdad. Bueno, yo que cogí este libro con toda la ilusión del mundo, que ya sabéis que me encantan los true crime, y mi gozo en un pozo. Y diréis, ¿por qué, Mónica? Tu gozo en un pozo. Porque no sé cuántos casos eran, no sé si eran 13, 14, no recuerdo. Los conocí a todos. Todos, cuando digo todos, son todos. Yo decía, esto es broma. Es de verdad, qué friki soy, que me conozco todos los puñeteros casos. Es decir, no me sorprendió absolutamente nada este libro. De hecho, me aburrió soberanamente, porque era leer cosas que yo ya sabía sin aportarme nada nuevo, y después, no sé, era como siempre lo mismo, siempre lo mismo. Yo decía, soy muy friki yo. Estas son cosas que me pasan a mí por ser muy friki y encantarme en este tema. De hecho, uno de los casos que ellas tratan en el libro lo tengo yo en el canal, mi sección de True Crime, que me leí 2 libros de ese crimen y me hice un vídeo. Pues ellas también lo tienen aquí, en este librito. Digo librito porque los casos solo le dedican mínimo, como máximo. Es decir, de los casos, ellas lo máximo que le dedican a un caso eran 10 páginas. El caso más largo fue el Alcácer, que yo de Alcácer ya estoy hasta aquí, porque es un caso que ya a mí ni me importa ni me interesa. Creo que ya se ha dicho todo lo que se tenía que decir, no voy a ahondar más en este tema. Somos españoles y estamos un poquito cansados ya de este caso, porque es siempre como darle vueltas al mismo rollo. Sí, es muy desagradable, después es un caso en el que se hizo mucho circo mediático, y yo la verdad es que es un caso que intento no tocar mucho, porque creo que no me va a aportar ya nada nuevo. Tendría que pasar algo muy extraordinario para yo volverme a enganchar al caso este. Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? Yo lo siento en el alma, le puse un 2,5. No llegas al aprobado, tienes un truñi. Los casos muy simplones, de verdad, no sé, sin pizca de gracia, sin pizca de interés, o será que yo ya los conocía a todos y me interesaba un poco nada. A ver, si tú
no eres fan del true crime, te gusta el true crime, no conoces mucho de la historia negra de España, pues este libro seguramente a ti te guste, pero si eres una persona que has leído mucho true crime, has consumido mucho true crime y eres un fanático de la historia negra de tu país, este libro no te va a aportar nada. Así que os invito a que lo leáis si no sabéis de true crime y si habéis leído mucho true crime, no perdáis el tiempo. En el siguiente libro que os traigo, este lo saqué de la biblioteca. Este lo saqué para leerlo en el club de lectura de Tenerife Noir. Y estoy hablando de Los Llanos de Troya de Ángela Pinacho. Bueno, la historia transcurre en el sur de la isla. Al sur de la isla de Tenerife, para los que no seáis de por aquí, deciros que es como una especie de Las Vegas, donde está lleno de turismo, pero del chungui, es decir, ingleses de estos que se están borrachos desde las 10 de la mañana, muchas peleas, mucho tráfico de drogas, mucha prostitución. Es lo que se le conoce como el turismo barato, este que solo viaja para beber y ponerse hasta la moña de cosas ilegales, legales y demás. Bueno, pues eso es la zona esta. Entonces, bueno, pues una vez ya situados en este sitio, imaginaros pues un sitio pues que muchas luces, muchos hoteles, muchos turistas de muchas nacionalidades, sobre todo ingleses, pues de repente aparece una chica trans brutalmente asesinada. Entonces aquí empieza una investigación. Entonces nos vamos a trasladar pues a una comisaría del sur de la isla, pues con sus investigadores y demás. Tenemos por un lado pues a la protagonista, que es una chica que es madre soltera, que tiene una serie de problemas pues para conciliar la vida familiar con su hijo. Tenemos al típico guaperas, tenemos al típico pues que es un máquina en la informática. Mientras van investigando pues quién podría haber asesinado a esta muchacha, pues se van dando cuenta de que hay aspectos pues que la opinión pública no debería saber, y es que salpica a un dirigente político. Entonces, pues claro, tirando del hilo de la política van descubriendo pues más cosas, no solo lo del asesinato de esta chica, sino también pues corruptelas típicas pues que acompañan al país de España, que está lleno de corruptelas. A ver, el libro está entretenido, sin más, los personajes son bastante planitos, se nota un montón de que es el primer libro de la autora. Bueno, decir que la autora es policía y que trabaja en una comisaría del sur de la isla, o sea, es como lo retrata en el libro, entonces todo lo que es el tema de la investigación, de todos los pasos que van dando es bastante real, pero tengo que deciros que los personajes son muy planos. Después la edición que yo tenía de la biblioteca estaba llena de errores sintácticos, estaba lleno de errores ortográficos, estaba muy mal cuidado lo que es ese tema. Ella dijo que lo había llevado un corrector, pues creo que la estafaron porque, ya os digo, el libro está lleno de errores sintácticos y gramaticales y ortográficos también. Había alguna que otra falta de ortografía que dices tú, ostras, esto hay que tener cuidadito. Después la historia, a ver, si estaba bien, yo me la leí en una tarde, o sea, es que no tenía tampoco mucho que darme. La vi muy floja para mí, pero claro, para mí que estoy acostumbrada a leer pues cosas como mucho más densas, como mucho más elaboradas, y no sé, a mí se me hizo muy coja, y yo lo siento en el alma, pero también tengo que darle un truñi porque a mí no me terminó de convencer. Si la chica es muy maja, hablamos con ella a través de videoconferencia. Sé que está haciendo un segundo libro y a ver si este segundo libro pues lo plantea de otra manera o lo hace un poco más real, porque a ver, es que llegó un momento en que yo ya no me creía la historia. Entonces, claro, al ser también los personajes tan planos y tan que no me estaban aportando nada, porque sí, es verdad que ella es muy como muy incisa, ¿no? O sea, no se detiene en describir nada, o sea, va como muy al grano, y eso por un lado sí se agradece. Pero me faltaron cosas, me faltó, no sé, algo más de chispilla. Entonces, a ver, no está mal,
pero no, para mí no pasa el aprobado. Bueno, el siguiente libro que te traigo, este lo saqué de eBiblio. Como os comenté en la oración del mal, yo había leído ese libro por el reto de que ocurra en un psiquiátrico, un no sé qué. Bueno, pues resulta de que como no me quedé convencida con la oración del mal, digo, bueno, tengo que buscar en eBiblio algo que se asemeja un poco más a lo que es la premisa del reto. Entonces encontré este libro que se llama El paciente del doctor Parker, de Joseph DeVille, y tengo que decir que este libro a mí me sorprendió gratamente. Es de estos libros que cuando terminas de leerlo, te quedas así como pensando y decir, ¡buah! ¡Qué flipada de libro! ¿Qué cosa he leído? ¿De qué va esto? Aquí vamos a conocer al doctor Parker, que es un joven psiquiatra que entra a trabajar, vamos a decir así como, es que no sé si es becario, como interino, no sé muy bien cómo van estas cosas de los médicos. Bueno, va a trabajar ahí como su primer trabajo en una institución psiquiátrica y ahí se encuentra pues con un paciente que lleva ingresado allí desde que es niño y ya es súper adulto y que nadie lo quiere tratar. Todo el mundo dice que es súper peligroso, que no atiende a ningún tipo de tratamiento. Entonces, claro, es como todo súper enigmático, porque dices tú, a ver, porque él piensa, a ver, este hombre que tendrá ya sus 40 años, lleva aquí ingresado en este psiquiátrico desde que tiene 6 años y que nadie sepa realmente lo que tiene, pues es un poco sospechoso y un poco raro. Entonces, van siempre las mismas personas a darle la supuesta medicación. Es un señor que lo tienen ahí en una habitación donde no sale absolutamente para nada y que todo el mundo le tiene miedo. Persona que se queda con él en la habitación, persona que se queda o más cucú o se quita de en medio. Entonces han optado por dejarlo solo y que sea lo que los astros quieran. Entonces es como todo muy extraño. Entonces, claro, un señor que acaba de salir de la facultad, de que se acaba de licenciar de psiquiatra, para él esto es el caso de su vida. Él quiere saber por qué, en primer lugar, a este señor que lleva aquí toda la vida no le han dado con un tratamiento adecuado, por qué nadie le hace terapia y por qué lo tienen ahí medio abandonado. Y se encuentra que le van poniendo muchas pegas. Él habla con la enfermera que lleva desde siempre atendiendo a esa persona y le dice que no, que es mejor que se aleje, que no se acerque mucho a él. Intenta pues encontrar los expedientes de este paciente. Extrañamente no están. Entonces, es como una serie así muy misteriosa que tú quieres saber por qué esa persona está ahí encerrada. ¿Qué es eso tan grave que ha hecho? Cuando tú vas leyendo vas diciendo, a ver, esto tampoco es tan grave como para que tengan a una persona aquí encerrada. Porque, a ver, esto no es spoiler, porque esto aparece casi al principio del libro. A este niño lo ingresan porque tiene unas pesadillas muy chungas, tiene como unos terrores nocturnos muy fastidiados y no saben cómo atenderlo. Entonces, por unos terrores infantiles nocturnos, este hombre lleva toda su vida encerrado en un psiquiátrico. Súper extraño. Si te gustan este tipo de libros, donde te van dando las cositas a cuentagotas, pero al final sí más o menos sabes lo que pasó realmente, aunque no lo sabes con exactitud, este libro te va a encantar. A mí es que me flipó, porque yo decía, ostras, es que me tenía intrigadísima. Porque decía, digo, jolín, pero ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, cada vez que este psiquiatra daba un pasito para adelante, pasaba algo que le hacía retroceder todo y tenía como que volver a empezar de nuevo. Muy, muy interesante esta novela. Es una novela que no es muy larga, a veces lo cortito se hace intenso. A ver, creo que tiene alrededor de unas 200 páginas, pero a ver, que no tiene 500. No le sobran páginas ni le faltan páginas, creo que tiene el tamaño ideal. A ver, este libro sí que me gustó. No le puse 4 estrellas por algo que pasa casi al final, pero, o sea, cumple con su función de mantenerte muy, muy enganchado y no querer soltar el libro. Y eso es algo que yo agradezco. Este libro os recomiendo que lo leáis, eso sí.
os digo que no lo leáis de noche. Ahí os lo dejo. No quiero decir nada más ni quiero haceros spoiler, porque creo que este libro, cuanto menos sepas, mejor. Creo que más te va a sorprender. Así que hasta aquí os digo. Bueno, el siguiente libro que te traigo es La magia continúa, de Katsuo Oatsu. Es un manga. Ya sabéis que yo cada vez que voy a la biblioteca tengo que sacarme un cómic, un manga, porque si no es como si no hubiese ido a la biblioteca. Me encantan, ya lo sabéis. Y este libro me gustó mucho porque es un manga de relatos cortos, por así decirlo, de varias historias de terror. Bueno, de las historias que hay en este manga, los hay pues convencionales de zombies, de animales como gatos, hormigas, ranitas. Es decir, es muy entretenido. De todas las historias que hay, hubo dos que a mí no me terminaron de convencer. Quizás el que menos me gustó fue el que da título al libro, pero, o sea, el del zombie es muy bueno, el del gato también es buenísimo, y hay uno de una hormiga que bueno, que te pone los pelitos de punta, o sea, está muy, muy chulo. A mí lo que más me gusta de los mangas es no solo la historia en sí, sino pues esa fantasía que tienen en los dibujos que hace como que te transporten más a las historias. Ya sabéis que me encantan los mangas, que me encantan las novelas gráficas, o sea que, a ver, como cómic que está muy guay, yo le puse 3,5. He leído cómics mucho mejores también, y también he leído cómics peores, pero bueno, este está bastante bien, así que no me quejo. Bueno, pues hasta aquí mi vídeo de hoy, los 8 primeros libros del mes de enero y los primeros 8 libros de 2026. Lo de siempre, regálame un like si te ha gustado. Coméntame si has leído alguno de los libros que te he traído, si me quieres recomendar mangas, novelas gráficas, novelitas de terror, me apetece un montón leer terror este año. Todo eso en la cajita de comentarios. Que si me estás viendo y no estás suscrito, suscríbete porque a ti no te cuesta nada, a mí me hace un enorme favor. Hipéame, que siempre se me olvida y nunca lo digo, y que nada, que nos vemos en el próximo vídeo, que es la segunda parte del One Up de enero, en el que te voy a traer otros 8 libros más un abandono. Así que nada, un besito y chao.